Ok, continuamos con la materia de habilidad verbal de la Kia Comiprem 2024 de la UNAM, que consta de 16 reactivos, al igual que habilidad matemática. Todas las demás constan de 12 reactivos. Comenzamos. Va desde la 77 hasta la 92. Son, siempre vienen tanto 3 antónimos, 3 sinónimos, 3 analogías y el resto son preguntas sobre lecturas, ¿no? Que es la habilidad lectora, y lo demás es parte de vocabulario. Comenzamos, dice: lee el texto y responde de la pregunta 77 a la 79. El contador de cuentos. ¿De dónde sacas tus cuentos? Del pozo. ¿Del pozo? Sí, del pozo. Del fondo del pozo. Están revueltos con el agua, con las ranas y con las estrellas. Pero hay que saber sacarlos. El contador de cuentos guarda un silencio de enigma, sentado sobre los adobes de la barda y balanceando el aire sus pies de barro. Mira de reojo a la preguntona. La preguntona es una niñita frágil, como de cera, blanca y crédula. El contador de cuentos sabe la importancia que sus embustes le han ganado entre la chiquería de palo verde. Al final de los días, cuando empieza a parpadear la tarde, él se sienta en la barda que marca una raya paralela entre la milpa y el camino. Allí van todos los niños del pueblo a embaucarse con el milagro de su fantasía, plagada de campanas, de príncipes malos y de mendigos santos, de coyotes, de nahuales y de brujas. ¿Sabes?, dice, como haciendo la preguntona a la merced de confiarle un secreto. El pozo dice sus cuentos en las noches. Cuando hay luna es cuando se pueden sacar los más bonitos. ¿Y cómo los sacas? Pues nada, me siento en el brocal y meto la cabeza adentro. Allí me estoy quietecito, mirando para abajo y escuchando. Luego de estar hace un rato puedo oír lo que el pozo dice. El auditorio contiene la respiración para que no se escape ni una sola de las palabras que el embustero ivana. Carmen Baez. ¿Sí? Nos llevamos la primera pregunta, que es la 77. Nos dice: el texto relata una historia en la que el contador de cuentos dice a los niños que saca del pozo los cuentos que cuenta, y él prefiere contárselos a la preguntona. No, eso no se lo dice a los niños, se lo dice a la preguntona, ¿no? Porque es la que le cuestiona de dónde saca los cuentos. A los demás niños solo le contaba los cuentos. B. Un hombre que se sienta en el brocal del pozo le cuenta a una niña preguntona el secreto del pozo. Ok, pues no solo iba la niña, sino iban los demás niños del pueblo de Palo Verde. Entonces esa no sería. Después dice C. El contador de cuentos embeleza a los niños con sus historias. Le confiesa a la preguntona que se los cuenta el pozo. ¿Okay? Esa sería la respuesta correcta. La C. ¿No? Nos cuentan que pues el contador de cuentos es un embustero que le cuenta a los niños sus cuentos según que los saca del pozo. Pero esto solo pues como para intentar callar a la niña que le pone la preguntona. Y el cuentacuentos le habla a una persona que está fuera de la historia y le dice que saca los cuentos del pozo. Esta pues no tiene nada que ver ni siquiera con lo que decía la historia. Está como una especie de auditorio contándosele a alguien más, pero realmente le dice pues de dónde saca los cuentos a la preguntona, que es el personaje que se lo dice. Continuamos con la 78. Dice: selecciona el inciso que contiene el resumen correcto del texto. A. Una niñita frágil es quien provoca que el contador revele su secreto con relación al lugar de donde éste obtiene sus cuentos. ¿Okay? Vamos a ver otra opción, esta pareciera. El contador de cuentos es un personaje que al atardecer cuenta historias fantásticas a los niños de Palo Verde, relatos que por las noches en días de luna le dice el pozo. ¿Ok? Los cuentos más bonitos que relata el contador los saca del pozo. Los días de luna llena, para escucharlos, se sienta en el brocal. Esta sí no sería, porque en el brocal es donde les cuenta a los niños, ¿no? D. Ante la pregunta de una niña, el contador reconoce que sus cuentos los obtiene el pozo, en donde están revueltos con el agua y las ranas, pero hay que saber sacarlos. Esta solo sería como una pequeña introducción del primer párrafo de la lectura, por lo tanto esta tampoco. Después nos dice, A y B. El contador de cuentos es un personaje que al atardecer cuenta historias fantásticas a los niños de Palo Verde. Ok, sí, nos dice que los niños de Palo Verde son los que van al brocal donde se sienta el contador de cuentos, y dice relatos que por las noches, un día de luna, le dice el pozo. ¿Ok? Y a la preguntona le dice que de dónde saca los cuentos, los saca del pozo. Por lo tanto, yo me iría por esta. Esta sería la respuesta correcta. La A dice: una niñita frágil es quien provoca que el contador revele su secreto con relación al lugar de donde éste obtiene sus cuentos. ¿Okay? Esta solo está diciendo de dónde va a sacar de dónde saca el contador de cuentos sus cuentos, pero hay una historia anterior a eso que no resume esto, ¿no? No indica que también a los otros niños les contaba sus cuentos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Seguimos. Dice 79. Completa el siguiente cuadro sinóptico.
Ok, eso, el cuadro igualmente tiene que ver con el cuento. La niña, ¿cómo era la niña? Ok, aquí está en un párrafo, me acuerdo bien, que dice a la preguntona. La preguntona es una niñita frágil, como de cera, blanca y crédula. Ok, entonces la niña es como de cera, es una niñita frágil. Entonces, aquí lo que quedaría es frágil. Y esa de frágil la tiene tanto la A como la C como la D. Entonces, todavía no tenemos todas las respuestas. Después el contador de cuentos, ¿cómo es? Vamos a ver. Atento. Okay. ¿Embustero? Sí, es embustero. Al final lo dice. Dice que el auditorio queda callado para escuchar las palabras embusteras del contador de cuento. Por lo tanto, sí es embustero. ¿Cuál tiene embustero? Tiene esta, C y A. ¿Okay? Entonces ya empezamos a descartar que es ni esta ni esta es. Entonces es embustero. Esta también tiene embustero. Imaginativo, pues sí, ¿no? Para decirles que saca sus historias del pozo, es imaginativo, sí. Entonces, yo me iría por la A. ¿No? Finalmente, para corroborar esto, pues, para ver lo del auditorio, originario de Palo Verde, público infantil, y pues siempre estaban atentos a lo que el contador de cuentos les contaba. Entonces, la respuesta correcta sería la A. La niña es preguntona, frágil, blanca y crédula. El contador de cuentos tiene piernas de barro, embustero e imaginativo. Y el auditorio es originario de Palo Verde, público infantil y atento. Continuamos con la siguiente lectura. Dice, lee el texto y responde a la pregunta 80 a la 83. Dice, las tortugas marinas y nuestro tiempo. Debido a que son reptiles de lento crecimiento y maduración tardía, generalmente más de 8 años, un desarrollo inadecuado de su explotación se refleja en la paulatina desaparición de la especie. Por tal motivo, su explotación debe ajustarse cuidadosamente, sin arriesgar el futuro de las especies, y estar vinculadas a programas de investigación, recuperación, fomento y protección ambiental, para evitar episodios tan lamentables como los ocurridos entre 1969 y 1972, cuando se agotaron varias de las poblaciones, las cuales hasta la fecha no se han podido recuperar y algunas continúan deteriorándose, pues las causas que las afectan aún están presentes. Estas especies todavía tienen un gran valor y aceptación comercial y son objeto de actividades clandestinas, tanto en la playa, huevo, como en el mar, piel, huevo y carne. Además, debido a las restricciones administrativas, el valor comercial se ha disparado a tal grado que un pequeño esfuerzo del pescador le reditúa una ganancia económica muy alta. ¿Okay? Y por lo mismo es difícil que estas personas acepten voluntariamente una opción que implique mayor trabajo con menor ganancia, como lo que equivaldría a el querer integrarlos a las actividades pesqueras ribereñas convencionales, por lo que algunas prefieren seguir explotando a las tortugas a pesar de los riesgos que esto representa. Por ello, es necesario desarrollar una intensa campaña educativa y financiar nuevas actividades que le permitan subsistir adecuadamente. Las tortugas marinas, por su amplia distribución geográfica, sus hábitos y características biológicas, son en todas sus fases de desarrollo altamente vulnerables a la depredación natural, a la captura comercial, al saqueo de sus nidos y a la explotación ilegal de adultos, aunque a lo anterior está el hecho de que durante las actividades de otras pesquerías pueden ser atrapadas de manera incidental, particularmente por redes de arrastre de fondo, de cerco, agalleras, por palangras, trampas fijas, alambras, etc. Dice René Márquez. Continuamos. Ok, entonces nos habla sobre las tortugas. Vamos con la número 80, que dice, ordena las siguientes ideas de acuerdo con la aparición en el texto. Dice, 1, la explotación inadecuada de las tortugas. 2, el lento crecimiento de la tortuga marina. Esa sería la primera parte. Miren, aquí dice, debido a que son reptiles de lento crecimiento. Por lo tanto, sería la respuesta que empezara con la 2. ¿Cuáles empiezan con la 2? B, C y D. Por lo tanto, estas no, la podemos descartar. Después quiero que vean que yo desde aquí descartaría la D. Ahorita les digo por qué. Quiero que vean que B y C son exactamente iguales, casi casi. Son casi iguales. Vean, 2, 1, 4, 3, 5, 2, 1, 4, 5, 3. Lo único que cambia en este caso es el 3 y el 5. Por lo tanto, podemos destacar que esto se va a mantener igual. Ahora solo debemos de ver cuál es correcta, cuál va primero, ¿no? O cuál aparece al último. Entonces podemos buscar en la lectura si es necesario. Podríamos empezar con la B, que dice el saqueo de nidos y tortugas adultas. ¿Ok? ¿Qué es lo último que aparecería? Que por acá venía, ok. Dice, esta especie tal vez tiene un gran valor y aceptación comercial, son objeto de actividades clandestinas, tanto en la playa, ok, aquí huevo, como en el mar, piel, huevo y carne. Además, a las restricciones administrativas el valor comercial se ha disparado a un tal grado que restituye una gran ganancia. Y aquí está, lo último, ¿no? A la captura comercial, al saqueo de sus nidos y a la explotación ilegal de adultos. El último que aparece es lo del saqueo de nidos.
Entonces, lo último sería la B. La de 3 del valor comercial de las tortugas se ha disparado. Eso viene hasta por acá, lo vimos acá. Que económica muy alta. Y esto es porque el valor comercial se ha disparado a un tal grado que un pequeño esfuerzo del pescador reditúa una gran ganancia económica. Pero acá, hasta el final, viene lo del saqueo de nidos. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la B. Continuamos con la número 81, que dice, selecciona la opción en donde hay una relación causa-consecuencia. Debido a las restricciones administrativas, el valor comercial de la tortuga se ha disparado. Esa sería la respuesta correcta. ¿No? ¿Por qué es una causa? ¿Cuál es la causa? Esta. Hubo restricciones. ¿Qué causó que se hayan puesto restricciones administrativas? Pues que obviamente el valor de la tortuga pues aumentó. Esa sería la consecuencia. Esta de aquí sería la consecuencia. Relación causa-consecuencia. Continuamos. Dice 82. Señala cuál de las oraciones siguientes es un hecho. Un hecho es algo comprobable que sucedió. Es objetivo. Significa decir las cosas tal cual son. En cambio, una opinión es diferente. Una opinión es subjetiva. Involucra criterios propios dependiendo de las situaciones. Entonces, siguiendo esa definición de algo que ya ocurrió, es comprobable, es verídico, pues veamos las opciones. Dice, se agotaron varias poblaciones de algunas especies de tortugas marinas. Y eso es correcto, sí, lo dice la lectura y es comprobable. Deben estar vinculadas a programas de investigación. Si se dan cuenta, aquí deben es un verbo que se utiliza para una opinión. Deben, creo, puede que, creo que, deben, son verbos que generalmente se utilizan para dar opiniones. Por lo tanto, esa no. Es necesario desarrollar una intensa campaña educativa. Igualmente, esto podría ser una especie de opinión. Él cree que es necesario desarrollar una intensa campaña educativa. El autor del texto. Las actividades clandestinas deben ser prohibidas. Igualmente, aquí vean, tiene el mismo verbo que denota una opinión. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Es algo comprobable que dice el mismo texto. Algo real, algo que sí pasó. Continuamos. Dice 83. Ya el siguiente enunciado, un pequeño esfuerzo del pescador le reditúa una gran ganancia económica muy alta. Bueno, una ganancia económica muy alta, perdón. De acuerdo con el contexto, la palabra subrayada significa que le repercute, produce, representa, refleja. Ok, obviamente, sí tiene que ver con algo económico, ¿no? Esto. ¿Qué le va a hacer? Le va a repercutir, o sea, lo va a afectar. Sí, sí le afecta, pero no en mala manera, ¿no? En este caso no le afecta de mala manera. ¿Le representa? Tampoco. En este caso no va en este contexto. Refleja tampoco. En este caso le produce, ¿no? Le da bastante ganancia económica al pescador que consigue pues a la tortuga. O su huevo, carne, etcétera. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la A. Sigamos, que ya estas son las analogías, que es una relación de distintos tipos. Dice, de la pregunta 84 al 86, selecciona la opción con el par de palabras que muestra una relación análoga a la que están en mayúsculas. Okay, estas le recomendaría hacer una especie de oración para poder encontrar la relación que tienen estas dos palabras. Por ejemplo, el músico, ¿con qué trabaja el músico? Pues con un instrumento. Y siguiendo esta oración, pues empiecen a usar estas dos palabras. ¿Con qué trabaja el poeta? ¿Con la poesía? No, no trabaja con la poesía. Realmente estaría trabajando, por ejemplo, con un lápiz, una pluma. Con eso escribe los poemas, con eso escribe la poesía. Entonces, no. ¿El mecánico trabaja con la herramienta? Sí, el mecánico trabaja con la herramienta. Por lo tanto, esa sería la respuesta correcta. ¿El político trabaja con la ley? No, el político es el encargado de aceptar o no la ley, promulgar leyes, etc. ¿El carpintero trabaja con la carpintería? No, la profesión del carpintero es la carpintería, ¿no? Entonces, siguiendo esta oración, la respuesta correcta sería la B. Sigamos. Palabras a convencer. ¿Cómo? Okay. Con las palabras, la función de una palabra es convencer. Pues sí, sería un argumento. Con las palabras convences a alguien de algo. ¿La función de la lectura es dormir? ¿Con la lectura te duermen siempre? Obviamente no. A no ser que sea un cuento justamente para dormir, pero aquí no nos están especificando eso. Entonces, esa no es la correcta. ¿El teatro, su función es oír? ¿No? Tampoco. ¿La función del imán es atraer? Pues sí, el imán por sus propiedades magnéticas atrae cosas. ¿Qué atrae? Pues los metales. Entonces la respuesta correcta sería la C. Continuamos. Nos dice, abeja es enjambre, como felino es a cardumen. Okay.
Una abeja pertenece a un enjambre, ¿no? ¿Ok? Una abeja es un insecto que pertenece a un enjambre, es como su familia, podríamos decirlo. Un felino pertenece a un cardumen. Un felino es como un gato, un tigre, un león, etc. ¿Pertenece a un cardumen? No, los cardúmenes son de peces. Entonces un felino no es un pez, esa no es correcta. Personas, individuo, si ven aquí son comunidad de muchas abejas, aquí está hablando de muchos peces, entonces aquí estás hablando de solo una persona, por lo tanto esa tampoco corresponde. Parvada es a pájaro, pues sí, un pájaro pertenece a cuando hay muchos pájaros, pues es una parvada. Al igual que cuando hay muchas abejas, es un enjambre. Pero vean, aquí primero está empezando por el animal y después con la familia. Y aquí primero está empezando por la familia y después el animal. Por lo tanto, no está siguiendo la relación correctamente. Sigamos con la D. Perros a jauría. Vean, primero el animal y después su familia, ¿no? El conjunto de muchas especies. Bueno, no de muchas especies, de muchos individuos de esa especie. Aquí sí, tienen el mismo orden. Y sí, cuando un perro, pues este individuo solo, se le llama perro. Pero cuando hay muchos perros, le llamamos una jauría de perros. Por lo tanto, la respuesta correcta sería la D. Continuamos con los antónimos, que va desde el 87 al 89. De la pregunta 87 al 89, selecciona la opción que sustituya con un antónimo la palabra en mayúsculas. Tengan cuidado con estas preguntas, porque luego no leen qué les están pidiendo y confunden las cosas, ¿no? A lo mejor sí sabían qué significaba la palabra, pero les confundieron antónimos con sinónimos o sinónimos con antónimos. Por lo tanto, siempre que empiecen por antónimos, digan antónimos. Estamos buscando la palabra que es contraria, ¿no? Que tiene un significado opuesto al que nos puso en mayúsculas. Comenzamos. 87. Actividades clandestinas. Las actividades clandestinas son aquellas que no son legales y que están en secreto, ¿no? Como tomas clandestinas, empresas clandestinas, que no son legales y pues están trabajando bajo las sombras. Entonces podrían decir secretas, ilícitas, ocultas, pero esas son simplemente sinónimos, está representando lo mismo, pero no estamos buscando eso, estamos buscando la palabra opuesta, que tenga un significado opuesto. Lo opuesto a ilícito, ¿no? A ilegal, a secreto, pues sería público. Si son públicas, pues no tienen nada que esconder, es contrario. Sigamos. 88. El tejón es un mamífero carnicero corriente en Europa. Corriente según significa que es común, que lo puedes encontrar bastante fácil en Europa. Por lo tanto, su respuesta correcta sería la A. Es contrario a algo exótico, ¿ok? Algo que no puedes encontrar tan fácilmente como algo corriente en Europa. Entonces algo difícil, algo que no se encuentra muy fácilmente. 89. En algunos países se concentra la mayor parte de la diversidad biológica del planeta. Diversidad significa mucho, ¿no? Cuando hablan de la biodiversidad es que hay mucha variedad de especies. Pero estamos buscando lo contrario. ¿Qué es lo contrario de mucho, de diverso? Pues homogeneidad. ¿Se acordarán de química con las mezclas homogéneas y heterogéneas? Cuando hablábamos de mezclas heterogéneas, como por ejemplo el agua y el aceite, podíamos ver qué cosas componían la mezcla, se podía percibir qué era cada cosa. En cambio, las mezclas homogéneas, como podría ser agua con azúcar, no podías percibir qué era agua y qué era azúcar. Se juntaban igual, ¿no? No podías distinguir qué era qué, estaban iguales. Por lo tanto, lo contrario a mucho, a variedad, es pues algo igual, algo similar. Entonces, homogeneidad. Continuamos con los sinónimos. ¿Qué dice? De la pregunta 90 a la 92, selecciona la opción que sustituya con un sinónimo la palabra en mayúsculas. Guy, con sus ojos dulces como de conejo, mostró el morral vacío. Entonces lo mismo, lo que significa lo mismo. En este caso sería la B, enseñó, mostró lo mismo, representa lo mismo, ¿ok? O sea, les enseñó, les mostró el morral que estaba vacío. Continuamos, ya con las últimas dos de habilidad verbal. ¿Qué dice? El médico actuó con celeridad. Celeridad es que actuó inmediatamente. O sea, si actuó inmediatamente significa que actuó con rapidez. Enseguida que llegó el paciente, pues él lo atendió. Actuó con rapidez, con velocidad, etc. Estamos buscando las palabras que significan lo mismo, tienen un significado igual. Esos son los sinónimos. 92. La convención nombró un presidente interino. Interino es que solo es como un sustituto temporal. Por lo tanto, la palabra que representa lo mismo sería pues transitorio, ¿no? Solo va a estar un tiempo ahí mientras nombran a otro que ya va a ser el bueno. Inamovible, pues no, significa que ya nunca lo van a quitar. Permanente, intransigente igual, que nunca lo van a quitar. Entonces, en este caso, transitorio, es lo mismo que interino, que solo está como de paso mientras ponen al otro, ¿no? Al bueno. Entonces, con eso se terminaría habilidad verbal y ya solo haría falta la materia de formación cívica y ética. Estaré subiendo las demás al Classroom.